Hola, estás en el canal de Historias de Amor BL, donde encontrarás relatos originales y emocionantes. Vamos con la historia. Capítulo 1. La prisión de cristal. Las cadenas que ataban a Damien no eran de hierro, sino de hilo de oro hilado. Eran los lazos invisibles de un rey capturado, un Omega que una vez fue el príncipe del clan del Águila, un pueblo orgulloso e independiente de las mesetas abrasadas por el sol, ahora reducido a una prisión de cristal en el corazón del palacio de su enemigo. Su hogar era un recuerdo de cielos abiertos y el aroma a salvia silvestre. Este lugar era una tumba de piedra fría y ambición aún más fría, donde el aire mismo sabía a subyugación. Damien se movía con una estudiada y lánguida elegancia, su cuerpo ágil era un estudio de su misión externa. Sirvió el vino del rey Alfa Leandro, con la mirada fija en el líquido carmesí que se arremolinaba en la copa de cristal. Sus manos estaban firmes, un testamento a una voluntad forjada en la adversidad, a pesar de la tempestad que rugía en su interior. Recordaba a su padre enseñándole que el guerrero más grande no era el que mostraba su fuerza, sino el que la ocultaba hasta el momento en que más se necesitaba. Cada acción aquí era una actuación, una danza de servidumbre cuidadosamente coreografiada, diseñada para aplacar al depredador que sostenía su vida y el recuerdo de su gente en sus manos. Leandro, sentado en un trono tallado en el duramen petrificado de un bosque ancestral, lo observaba con una diversión cruel y distante. Su aroma, una mezcla potente y abrumadora de madera de cedro y humo frío, impregnaba cada rincón del gran salón. Era el aroma de un alfa, uno de dominio y posesión, destinado a sofocar y controlar. Para Damien, cuya gente valoraba los aromas sutiles y cambiantes del mundo abierto, era un recordatorio sofocante y omnipresente de su subyugación y crispaba cada nervio de su cuerpo. Para Leandro, Damien no era más que un símbolo, un monumento vivo y palpable a un pueblo conquistado. Veía el espíritu orgulloso y desafiante que aún parpadeaba en los ojos de oro fundido de Damien y se deleitaba con la idea de extinguirlo finalmente. Su consejero de confianza, Lord Dolerius, le había enseñado toda su vida que los Omegas eran criaturas de debilidad y emoción caótica, y que su magia era una influencia corruptora que había debilitado reinos en el pasado. Recordaba a Valerius de pie con él en un balcón cuando era niño, observando a su propia madre Omega en los jardines. «Es hermosa, mi príncipe», había dicho Valerius, su voz un veneno sedoso. Pero su corazón está gobernado por la luna, no por el sol. Es la voluntad de un hombre, la voluntad de un alfa, lo que forja imperios. Recuérdalo. Damien, príncipe de un clan liderado por un Omega, era el símbolo definitivo de esa decadencia percibida. Para Damien, Leandro era la encarnación de todo lo que estaba mal en el mundo, un tirano que había arrasado su hogar como una plaga, dejando ruinas a su paso. Era un rey que gobernaba a través del miedo, cuya fuerza se medía por el número de enemigos que aplastaba, no por el número de súbditos que enaltecía. «Te tiemblan las manos», la voz de Leandro era un murmullo grave, un sonido que llevaba el peso de su poder absoluto. «¿Te encuentras mal, pequeño Omega?» La mandíbula de Damien se tensó imperceptiblemente. Sostuvo la mirada de Leandro, sus propios ojos firmes. «Están firmes, mi rey». Las palabras eran una píldora amarga en su lengua, el título honorífico una marca de vergüenza. Los labios del rey Alfa se curvaron en una sonrisa depredadora. «Quizás lo estén. Pero puedo oler tu miedo, Damien. Se aferra a ti como un sudario». «El miedo es un lujo que no puedo permitirme», replicó Damien, las palabras escapándose, afiladas e indómitas, antes de que pudiera detenerlas. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Leandro, rápidamente reemplazado por una fría satisfacción. Este era el juego que jugaban. Leandro presionaba y Damien se resistía. La tensión tácita entre ellos era un cable pelado que amenazaba con soltar chispas en cualquier momento. A medida que avanzaba la noche, Damien se vio obligado a soportar las miradas lascivas del círculo íntimo de Leandro. Un guardia, un beta corpulento con una mueca permanentemente grabada en su rostro, lo siguió mientras se dirigía a las cocinas para rellenar el vino.
Mírate, dijo el guardia con desprecio, agarrando el brazo de Damien. La mascota de un rey. La fuerza de tu clan era toda una mentira, ¿verdad? Tanta palabrería sobre astucia y espíritu, doblegada por un alfa de verdad. El agarre del hombre era como un tornillo de banco, pero la reacción de Damien no fue la que esperaba. En lugar de retroceder, los ojos de Damien se entrecerraron. No sintió miedo, solo una ira fría y calculada. Con un movimiento rápido y fluido que le enseñaron no para la batalla, sino para evadir la captura en los estrechos cañones de su tierra natal, se liberó. Su codo impactó bruscamente en el estómago del guardia, golpeando un punto nervioso que le cortó la respiración. El hombre jadeó, doblándose, y Damien se abalanzó sobre él en un instante, presionando su rodilla en la espalda del beta, con su brazo torcido detrás de él. Se inclinó, su voz un susurro desprovisto de calor pero afilado como la obsidiana. Mi gente sobrevivió durante 1000 años en una tierra que mataría a un perro faldero de palacio como tú en un día. La próxima vez que me toques, te mostraré la mentira que es nuestra supuesta debilidad. No dijo nada más, pero el mensaje era claro. Soltó al guardia y se levantó, alisando su túnica de seda. La mueca del guardia fue reemplazada por una mirada de respeto sorprendido y a regañadientes. Damien no era solo una cara bonita en una prisión de cristal, había un depredador acechando bajo la superficie dócil. El momento fue fugaz, pero fue un poderoso recordatorio de que, aunque su cuerpo estuviera cautivo, su espíritu permanecía indomable. Se alejó sin mirar atrás, dejando al guardia atónito a su paso. Fue una pequeña victoria, pero en esta sofocante oscuridad, fue suficiente para permitirle respirar. Capítulo 2. La marca imprevista. El calor opresivo del palacio era una presencia constante y sofocante, una fuerza tangible que parecía presionar todo ser vivo dentro de sus muros. Era una manifestación del poder de Leandro, una energía primaria que se filtraba en la piedra y el mortero del edificio. Para Damien, era más que una incomodidad, era un veneno. La energía alfa, densa y empalagosa, era un asalto constante a su biología omega, una nota disonante en la canción de su propio cuerpo. Fue la razón por la que se despertó una noche bañado en sudor frío, su cuerpo temblando con una fiebre que no podía explicar. La fiebre era un precursor, una señal de advertencia que no pudo atender. El celo llegó con una fuerza violenta, un infierno repentino que lo consumió desde dentro. Sus sentidos se convirtieron en un torbellino vertiginoso de olores y sonidos. El habitual olor opresivo de la autoridad de Leandro, ese aroma a madera de cedro y humo, se transformó en otra cosa. Ahora era un dulce y embriagador canto de sirena, una promesa de aquello que su cuerpo buscaba instintivamente para encontrar equilibrio y alivio. Su mente consciente retrocedió horrorizada, pero su cuerpo lo traicionó, impulsándolo hacia adelante. Tropezó por los pasillos tenuemente iluminados, su cuerpo en llamas, la necesidad de encontrar un lugar fresco y oscuro superando todo pensamiento racional. No podía ocultarlo, no podía enmascarar el aroma que ahora se adhería a él como una segunda piel, una fragancia embriagadora y potente de un jardín silvestre del desierto en flor después de una rara tormenta, un aroma de supervivencia y vida desesperada. El aroma fue una llamada de clarín que resonó por todo el palacio, una poderosa e instintiva convocatoria que interrumpió los asuntos mundanos del rey Alfa. Leandro lo sintió primero como un cosquilleo en la nuca, un cambio sutil en la atmósfera que desvió su atención de una disputa comercial que estaba mediando. Despidió a sus consejeros con un brusco gesto de la mano, sus fosas nasales dilatándose mientras seguía el rastro del olor como un sabueso en plena caza. La parte racional de su mente, la parte que era un rey, estaba horrorizada por esta abrumadora necesidad animal. Valerius le había enseñado que tales instintos eran una debilidad, un defecto inherente a la biología alfa que los omegas explotaban con su magia seductora. No quería esto, no quería tener nada que ver con el pequeño omega que había capturado y atormentado. Pero su cuerpo, sus instintos, tenían voluntad propia. Lo llevaron por un camino que no tenía intención de tomar.
Encontró a Damien en un pequeño y oculto nicho detrás de un tapiz que representaba una de las sangrientas conquistas de sus antepasados. El cuerpo de Damien estaba acurrucado, su respiración superficial e irregular. El aroma del omega era un torbellino, una fuerza poderosa que asaltaba los sentidos de Leandro, empujándolo hacia adelante en contra de su voluntad. Damien era la viva imagen de la vulnerabilidad, su desafío externo despojado por la pura fuerza de su biología. Era una criatura salvaje e indómita, y Leandro era un depredador atraído por su presa. Leandro fue hacia él, impulsado por un instinto irresistible que no podía comprender. No tenía la intención de marcarlo, la idea era una violación repulsiva de todo en lo que creía, su control, su dominio, su superioridad cuidadosamente construida. Pero en el momento en que su mano tocó la piel de Damien, resbaladiza por el sudor, el vínculo ya no fue una elección, fue una condición preexistente, una conexión predestinada que había estado esperando la presión adecuada para encajar en su lugar. El mundo se redujo solo a ellos dos. El control de Leandro, su fachada cuidadosamente construida de fría indiferencia, se hizo añicos. Sus colmillos se hundieron en la suave carne del cuello de Damien, no con malicia, sino con una necesidad primitiva y abrumadora de reclamar, de anclar, de poseer. La marca era un hierro candente, una inscripción permanente de su vínculo predestinado, y fue una violación del más alto nivel. Para Damien, la marca fue un evento traumático y horrible. Gritó, un sonido de dolor y protesta, pero el sonido fue ahogado por los gritos desesperados de su cuerpo mientras acogía el vínculo que había estado anhelando sin saberlo para encontrar equilibrio en esta prisión saturada de energía alfa. Cuando el mundo volvió a su cauce, se quedó con una mordedura profunda y dolorosa en el cuello, una marca abrasadora del reclamo de Leandro. Se sintió violado, usado, un ser roto cuya autonomía le había sido robada de la manera más profunda posible. Leandro retrocedió como si se hubiera quemado, su propio cuerpo temblando con una mezcla de asco y una satisfacción posesiva que le era completamente ajena. Miró la marca, un testimonio carmesí de su pérdida de control, y una sensación de profunda repulsión lo invadió. No solo había marcado a su enemigo, sino que también se había marcado a sí mismo, y para un rey que se enorgullecía de su voluntad de hierro, era la máxima deshonra. El vínculo forzado, una atadura física y espiritual entre dos enemigos mortales, era el núcleo emocional de su historia compartida, una herida que quizás nunca sanaría por completo. Capítulo 3. La promesa rota. El amanecer que rompió sobre el palacio fue frío y gris, un marcado contraste con la ardiente pasión de la noche anterior. Para Leandro, la luz trajo consigo una profunda sensación de vergüenza y autodesprecio. Se despertó al ver a Damien, su cuerpo quieto y silencioso a su lado en el nicho, la marca de la mordedura en carne viva en su cuello era un testimonio de la propia debilidad de Leandro. Una frialdad se apoderó de él, un muro gélido de indiferencia que erigió para protegerse de la realidad de sus acciones. Había marcado a un Omega, a su enemigo, nada menos. Ya podía oír la voz de Valerius en su cabeza, goteando decepción y condescendencia, hablando de cómo había sucumbido a la misma debilidad sobre la que su padre le había advertido. Trató la marca como un error, un lamentable lapso de juicio que nunca repetiría. Dejó a Damien en el nicho sin una palabra, el silencio más condenatorio que cualquier acusación. Pasó la mañana en la sala de guerra, su mente acelerada. No podía, no quería, reconocer el vínculo. Era una vergüenza, una mancha en su reputación y una amenaza para su poder. Necesitaba una forma de invalidarlo, de demostrar a su corte, a Valerius y a sí mismo que no significaba nada. Su solución fue tan cruel como calculada. Solidificaría una alianza política propuesta hacía mucho tiempo, una declaración pública de fuerza y control que silenciaría cualquier susurro sobre su supuesta debilidad. Horas más tarde, Damien, con el cuerpo todavía dolorido por los sucesos de la noche y una nueva y extraña náusea retorciéndose en su estómago, oyó el sonido de las trompetas desde la sala del trono. Siguió el sonido, con una inquietud persistente en sus entrañas.
Cuando llegó al balcón que daba al gran salón, vio a Leandro de pie en el estrado, su rostro una máscara de fría resolución. A su lado estaba una hermosa Omega de cabello oscuro, la Omega Lira, una princesa del reino vecino de Refugio del Ocaso. Parecía regia y serena, pero Damien pudo ver la sutil tensión en sus manos, la forma en que se mantenía con una quietud estudiada que hablaba de una vida pasada como pieza política en un tablero. La voz de Leandro, amplificada por la magia, cortó el silencio del patio. Hoy, anuncio mi compromiso con la Omega Lira de Refugio del Ocaso, una alianza que traerá paz y prosperidad a nuestros reinos. La unión será un testimonio de nuestra fuerza y nuestra visión compartida para el futuro. Las palabras golpearon a Damien como un golpe físico. Una ola de mareo lo invadió, y el aroma de las flores ornamentales del salón de repente se volvió empalagoso, nauseabundo. Se tambaleó, el mundo girando a su alrededor. El vínculo, que se había sentido como algo frágil y aterrador en su corazón, de repente se sintió como una cadena cruel, una broma de un destino despiadado. Vio cómo Leandro tomaba la mano de Lira, una muestra pública de su rechazo. La humillación fue un fuego abrasador y agonizante que lo consumió por dentro. No solo había sido violado, había sido descartado. La marca, que había sido una violación traumática, ahora se sentía como una promesa rota en la que su propio cuerpo había sido engañado para creer. Leandro no solo había tomado su cuerpo, le había robado su última pizca de dignidad. Mientras la multitud rugía en señal de aprobación, Damien retrocedió, con un vacío doloroso en el pecho. Las náuseas regresaron con más fuerza, y con un horror creciente, lo supo. Ahora estaba embarazado, los primeros signos ya se manifestaban en su aroma y en los cambios repentinos y violentos de su cuerpo. Estaba solo, llevando al hijo de un hombre que lo veía como nada más que una herramienta política, un error que debía ser borrado. No podía quedarse allí. El palacio ya no era una prisión de cristal, era una prisión construida sobre mentiras y promesas rotas. La humillación, el dolor, la profunda sensación de inutilidad, todo ello alimentó una resolución feroz e inquebrantable. No sería una nota al pie en la historia de Leandro. No sería un Omega olvidado dejado para marchitarse a la sombra del rey. Huiría, no por amor, sino por supervivencia. Su libertad, y la libertad de su hijo nonato, era un derecho de nacimiento, y lo reclamaría, sin importar el costo. Capítulo 4. La huida. La noche era un lienzo de un negro tintado, perfecto para que un fantasma se deslizara. El recuerdo del anuncio de Leandro era un sabor amargo en la boca de Damien, un zumbido constante y bajo de humillación y dolor. Fue este combustible, esta ira justificada, lo que lo impulsó. No escapaba por alguna noción romántica de libertad. Escapaba para sobrevivir, para asegurar que la vida que ahora llevaba dentro no naciera en un mundo de servidumbre. No permitiría que su hijo se convirtiera en un símbolo de su propia degradación. Su ingenio, perfeccionado por años de observación silenciosa, era su mayor arma. Conocía el palacio mejor que los guardias que patrullaban sus pasillos. Había pasado meses como sirviente, memorizando los pasadizos secretos, las escaleras de servicio y los recovecos olvidados. Había trazado los movimientos de los guardias, anotando sus cambios de turno, sus patrones de patrulla y sus momentos de falta de atención. Comenzó creando una serie de señuelos. Robó un conjunto de ropas viejas de sirviente, rasgó un trozo de la tela y lo dejó enganchado en el marco astillado de una puerta que conducía a las almenas del oeste. En la cocina, creó una escena más dramática. Vertió una botella entera de vino fuerte y especiado en el suelo y, después de pincharse el dedo con una aguja de coser robada, dejó una huella de mano ensangrentada en la pared. La visión de la sangre crearía una sensación de urgencia, un rastro falso que los guardias seguirían con prisa. Se movió con una gracia practicada, sus movimientos silenciosos y fluidos. Era una sombra, una presencia fugaz en el palacio al que una vez había servido.
Usó una serie de cuerdas y poleas que había preparado en secreto con los tendederos para descender desde un balcón alto a los laberínticos jardines de abajo, su cuerpo una silueta silenciosa contra la luna. No llevaba nada más que la ropa que vestía y una pequeña bolsa de cuero. Dentro de la bolsa, guardada en un compartimento oculto, estaba lo único que le quedaba de su familia, una pequeña brújula de latón. Su carcasa estaba grabada con el símbolo de su gente, un águila en pleno vuelo con un solo ojo que no parpadeaba. Era más que una brújula, era una reliquia, una llave a una magia olvidada que su pueblo había manejado una vez. No entendía todo su poder, solo que su madre se la había puesto en la mano el día que llegó el ejército de Leandro, susurrando, siempre te guiará a casa. Mientras la aferraba ahora, el metal se sentía extrañamente cálido contra su piel y el águila grabada parecía presionar su palma, un aliento silencioso. La huida fue un maratón agotador de astucia y resistencia. Escaló un alto muro en el lado más alejado de los jardines, sus músculos gritando en protesta, su aliento saliendo en jadeos entrecortados. El grito de un guardia resonó desde el otro lado, pero era demasiado tarde. Se dejó caer en la oscuridad más allá de los terrenos del palacio, aterrizando con una sacudida dolorosa. Estaba libre. El peligro estaba lejos de terminar, ahora era un fugitivo en un mundo hostil, un Omega embarazado huyendo de un rey que seguramente estaría impulsado por una rabia posesiva que no podía comprender. Pero mientras miraba hacia atrás, a los imponentes muros del palacio, sintió una oleada de euforia. Lo había logrado. Había burlado al monstruo que lo mantenía cautivo y, al hacerlo, había reclamado su vida. La huida estuvo llena de peligros, un testimonio de su pura capacidad de ingenio y una clara señal al mundo de que no era una víctima, sino un superviviente. Capítulo 5. La furia del rey. La mañana después de la huida de Damien, Leandro se despertó con un silencio que era más discordante que cualquier ruido. El aroma de Damien, que había impregnado sus aposentos durante meses, había desaparecido. Un pavor frío, una sensación de violación que no podía nombrar, se instaló en la boca de su estómago. Él era un rey, y nadie, y menos un Omega cautivo, lo desafiaba. Su reacción inicial fue pura furia sin adulterar. Arrojó una copa al otro lado de la habitación, el sonido del cristal al romperse resonando la ira que crecía en su interior. Encontradlo. Rugió, la orden un sonido gutural que sacudió los cimientos mismos del palacio, registrad el reino. Traédmelo de vuelta, vivo. Su furia era una cosa monstruosa, una tempestad de orgullo y ego. No podía entender cómo Damien, un Omega aparentemente sumiso, había podido burlar a sus guardias de élite. La humillación era una herida abierta. Pero a medida que las horas se convertían en días, su furia comenzó a transformarse en algo completamente diferente. Una necesidad irracional y desesperada de encontrar a Damien se apoderó de él. No podía dormir. Sus sueños estaban atormentados por destellos del rostro de Damien, sus ojos llenos de desafío. El vínculo, que había intentado negar, era ahora un parásito malévolo. Estaba en una reunión con Lord Valerius, discutiendo movimientos de tropas, cuando una repentina ola de náuseas lo invadía, un cansancio profundo que no era suyo. Sentía un hambre aguda y punzante, un dolor persistente en el estómago, y sabía, con una certeza escalofriante, que Damien estaba en algún lugar, con frío y hambre. Una tarde, mientras revisaba los planos arquitectónicos de una nueva fortaleza, fue golpeado por una imagen fugaz y vívida, la vista de un valle bañado por el sol, visto desde una alta cresta. Iba acompañada de una sensación de alivio y seguridad profundos, que llegaban al alma. La visión se desvaneció tan rápido como llegó, dejándolo sin aliento y desorientado. Era la emoción de Damien, un vistazo a través de sus ojos, y era enloquecedor. Los mejores médicos de Leandro estaban desconcertados por su repentina enfermedad. Le dolía el cuerpo, le martillaba la cabeza y un extraño dolor fantasma parecía emanar de la marca en su cuello.
Hablaban de una fiebre extraña, una dolencia que desafiaba todos los tratamientos conocidos. Leandro, en su arrogancia, se negó a reconocer el vínculo como la causa. Él era un rey, no una criatura de instinto. Recordó una lección de Valerius años atrás. Habían estado observando a un halcón de caza regresar a su amo. «Vea, mi príncipe», había dicho Valerius, su voz suave como piedra pulida. «El control lo es todo. Un alfa que deja que sus instintos lo gobiernen no es mejor que una bestia. Es su mente, su voluntad, lo que lo convierte en un rey. Los omegas, con sus aromas y sus celos, apelan a la bestia. Son una prueba, y un rey nunca debe fallar esa prueba». Ahora, sentía que estaba fallando estrepitosamente. Estos destellos del mundo de Damien eran como un vino envenenado, cada uno escalando su desesperación. No solo perseguía a un prisionero fugitivo, perseguía una parte de sí mismo, un pedazo de su alma que había estado tratando de negar. El rey que una vez estuvo tan seguro de su poder ahora sentía una profunda sensación de aislamiento, una necesidad desesperada de una conexión que había rechazado activamente. La casa de Damien ya no era una cuestión de orgullo, era una búsqueda desesperada por reclamar la mitad de su alma que le faltaba. Capítulo 6. El largo camino y la reunión. El camino era largo e implacable, una cinta de tierra quebrada que se extendía a través de un reino que una vez perteneció al pueblo de Damien. Viajó por tierras peligrosas, su cuerpo dolorido por el agotamiento y las sutiles y persistentes demandas de su embarazo. Era un maestro del disfraz, sus movimientos silenciosos, su presencia anodina. Aprendió a cazar presas pequeñas y a buscar plantas comestibles, siendo su ingenio su única protección contra la dura naturaleza. Su embarazo, que una vez fue fuente de humillación, se convirtió en un poderoso motivador. No solo sobrevivía por sí mismo, sobrevivía por la pequeña vida que llevaba dentro. Un día, su brújula, que lo había estado guiando sutilmente hacia las olvidadas cordilleras de sus antepasados, se calentó en su mano y pareció sacarlo del camino principal hacia un sendero oculto. Tropezó con un pequeño campamento, una colección de tiendas improvisadas acurrucadas a la sombra de una cordillera olvidada. La gente era un grupo desconfiado y fracturado. Eran los desplazados, los marginados, betas y omegas que habían perdido sus hogares y familias bajo el gobierno del rey Alfa. Eran una tripulación heterogénea de refugiados, cada uno con su propia historia de pérdida. Al principio desconfiaron de él, un omega solitario que se comportaba con una dignidad silenciosa que contradecía sus ropas andrajosas. Un beta cínico y lleno de cicatrices llamado Silas parecía ser su líder no oficial. Le bloqueó el paso a Damien, con un hacha tosca sujeta con holgura en su mano. «No tenemos nada de sobra aquí», dijo Silas, su voz plana. «Sigue tu camino». Damien no se irritó por la hostilidad. Miró más allá de Silas, hacia el campamento. Vio sus vulnerabilidades, sus refugios mal construidos, su falta de una defensa cohesiva, su desesperada necesidad de un líder que los empoderara, no que los dominara. «Vuestra fuente de agua está río abajo de vuestras letrinas», dijo Damien con calma. «En una semana, la mitad de vosotros estará enfermo. Vuestros centinelas están apostados al descubierto, lo que los convierte en blancos fáciles para los bandidos. Y estáis haciendo vuestros fuegos con leña verde, cuyo humo se puede ver a kilómetros». Silas lo miró fijamente, su sospecha luchando con la sorpresa. Damien no exigió su lealtad, comenzó a ganársela. Les mostró cómo cavar una nueva letrina, cómo usar madera muerta para hacer fuego sin humo y cómo poner trampas que incluso un niño podría manejar. Les enseñó viejos trucos olvidados de sirvientes, cómo saber la calidad del agua, cómo encontrar senderos ocultos y cómo usar el entorno a su favor. Silas siguió siendo su mayor escéptico. «Las palabras son fáciles», refunfuñó una noche. «Son trucos bonitos. No nos salvarán cuando vengan los hombres del rey». Una semana después, llegaron. Una pequeña patrulla, atraída por el anterior descuido del campamento, apareció.
pero Damien ya se había preparado. Les había hecho montar una serie de desprendimientos de rocas y trampas a lo largo del estrecho camino hacia el campamento. La patrulla fue derrotada sin que una sola persona de la gente de Damien tuviera que levantar una espada. Capturaron los suministros y las armas de los soldados. Esa noche, Silas se acercó a Damien junto al fuego. ¿Cómo lo supiste? Serví en el palacio de Leandro, dijo Damien en voz baja. Aprendí cómo piensan sus soldados. Son arrogantes. Esperan que los débiles sean estúpidos. Nunca buscan trampas donde creen que no hay nada que valga la pena proteger. A partir de ese día, Silas se convirtió en su segundo al mando más leal. Damien se convirtió en su líder de facto, un rey por derecho propio, pero uno que lideraba empoderando a otros. No usaba la fuerza, usaba su mente estratégica. Dio el fuego de la rebelión en sus ojos, y lo nutrió, avivando las llamas de su descontento hasta convertirlas en una determinación colectiva. Lo llamaban su «Rey de las Sombras», porque lideraba desde la retaguardia, su poder residía en su mente y su astucia, no en sus puños. No solo había encontrado un lugar donde esconderse, había encontrado un nuevo propósito, una nueva familia y una nueva identidad. Capítulo 7. Las semillas de la traición. Mientras Damien construía una nueva vida, el mundo de Leandro se desmoronaba lentamente. Su consejero de confianza, el Better Lord Valerius, era un maestro de la manipulación. Siempre le había disgustado Damien, viendo al Omega cautivo como un símbolo de las viejas costumbres. Ahora, con la extraña enfermedad de Leandro, Valerius vio su oportunidad. Sutilmente socavó la autoridad de Leandro. Sugirió que el vínculo era una debilidad, una afición mágica. Mi rey, decía Valerius, su voz una sedosa capa de preocupación, este Omega es un veneno. Os ha embrujado con alguna magia oscura y antigua. Su clan era conocido por ello. Es una amenaza para el reino, una mancha en vuestro legado. Debe ser encontrado y neutralizado. Leandro, aislado y desesperado, comenzó a escuchar. El vínculo era una fuente de dolor y confusión, y los susurros de su consejero tenían un oscuro sentido. Empezó a ver a Damien no como una persona, sino como un problema que resolver, una enfermedad que curar. Fue durante este tiempo que la Omega Lira comenzó a imponerse. No era un peón pasivo. Su reino de refugio del ocaso estaba sufriendo, y esta alianza era su única esperanza. Necesitaba que Leandro fuera un rey fuerte y estable. Había oído los rumores de su extraño comportamiento y los susurros de un Omega fugitivo. Se acercó a Leandro un día en la biblioteca real. Mi rey, dijo, su voz suave pero firme. La corte susurra. Hablan de vuestra enfermedad. Lord Valerius la usa para sembrar la duda entre vuestros lores. Afirma que no sois apto, que la magia de un Omega os ha corrompido. Leandro la miró, sorprendido por su franqueza. Valerius es leal. Lo es. Replicó Lira suavemente. Él me eligió como vuestra prometida, ¿no es así? Le dijo a mi padre que fui elegida por mí, naturaleza maleable. Me eligió porque creía que sería fácil de controlar. Nos subestima a ambos, su majestad. Por primera vez, Leandro vio un destello de una poderosa mente política detrás de sus ojos tristes. Más tarde, Lira comenzó su propia investigación silenciosa. Usó su estatus para acceder a antiguos registros de la corte, buscando cualquier cosa relacionada con el clan de Damien o el reinado del padre de Leandro. Encontró inconsistencias, órdenes selladas e informes de que Valerius era el único testigo de eventos clave que llevaron a la guerra con el clan del Águila. Se dio cuenta de que estaba atrapada en una red de mentiras mucho más compleja de lo que había imaginado, y que su propia supervivencia podría depender de descubrir la verdad. Valerius no intentaba salvar al rey, se estaba posicionando para apoderarse de un reino que creía que Leandro ya no era apto para gobernar. Capítulo 8. La confrontación y el nuevo rey. La persecución terminó en un pequeño valle escondido,
el mismo que Leandro había visto en su visión. El vínculo lo había arrastrado hasta allí, como un faro implacable. Llegó con un pequeño séquito, su corazón un enredo confuso de rabia y una necesidad posesiva que era casi físicamente dolorosa. Esperaba encontrar a un Omega roto, una criatura lastimera suplicando piedad. Lo que encontró fue a un rey. El reencuentro fue un enfrentamiento hostil. Damien estaba de pie en el centro de un campamento bullicioso y fortificado, su cuerpo erguido y alto. Estaba visiblemente embarazado ahora, un hecho que golpeó a Leandro con la fuerza de un golpe físico. Pero su aroma no era la fragancia asustada y sumisa del palacio, era una presencia poderosa y terrenal, un aroma a hogar y a una resolución inquebrantable. No era un Omega sumiso, era un líder formidable con una tribu de seguidores que lucharían y morirían por él. Estaban detrás de él, una tripulación heterogénea de betas y omegas, sus ojos llenos de una lealtad feroz. Damien, la voz de Leandro era un gruñido bajo, una mezcla de conmoción e ira. Volverás conmigo. Ahora. La risa de Damien fue un sonido áspero y amargo. ¿Volver a qué, Leandro, a una vida de servidumbre, a un rey que invalidaría un vínculo en un solo día? Ya no soy tu cautivo. Soy un rey por derecho propio, y este es mi reino. Antes de que Leandro pudiera responder, Silas y una docena más dieron un paso al frente, con las armas en alto. No eres bienvenido aquí, gruñó Silas. Los guardias de Leandro desenvainaron sus espadas, pero Damien levantó una mano. No. No seremos los agresores. Miró a Leandro, sus ojos dorados ardían. Vete. O mi gente te obligará a hacerlo. Aturdido por este desafío y viendo las desventajas estratégicas de su posición, Leandro se vio forzado a una retirada humillante. Se retiró a una colina cercana para observar y esperar, completamente desconcertado. Esta no era la criatura rota que había dejado atrás. Este era un hombre que había forjado una nueva vida de las cenizas de la anterior. Por primera vez, bajo la ira, un respeto a regañadientes comenzó a arraigarse. Se vio obligado a ver a Damien no como un súbdito conquistado, sino como un verdadero igual. Capítulo 9. El enemigo común y la derrota. La frágil paz se rompió días después por el chillido de un cuerno de guerra. Valerius, habiendo seguido a Leandro, había traído un ejército. Dio su oportunidad de eliminar a Damien, cortar el vínculo y presentarlo como una trágica necesidad que demostraría la debilidad de Leandro y cimentaría su propia posición como el verdadero protector del reino. El ejército que se aproximaba marchaba bajo el estandarte del rey Alfa, una traición final y cruel. Leandro, de pie en la colina, observaba con horror cómo sus propios hombres, bajo el mando de Valerius, descendían sobre el valle. El vínculo era un cable pelado, podía sentir el miedo de Damien, no por sí mismo, sino por su gente, y era un dolor agudo y punzante que le retorcía las entrañas. Cuando vio la primera tienda arder en llamas, un nuevo tipo de furia, una ira justificada, se apoderó de él. Galopó colina abajo, seguido por su pequeño séquito de guardias leales. Llegó en medio de la carnicería, su voz un rugido de trueno. ¡Alto! Estáis bajo mis órdenes, deponed las armas. Los soldados dudaron. Valerius, montado en un elegante corcel negro, observaba con una sonrisa venenosa. Sirven al reino, mi rey, dijo con desdén. Están limpiando una amenaza que fuisteis demasiado débil para manejar. En ese momento, Damien y Leandro cruzaron miradas a través del campo de batalla. Un entendimiento tácito pasó entre ellos. Se vieron obligados a trabajar juntos, una alianza a regañadientes nacida de la necesidad. Leandro luchó con una eficiencia fría y brutal, abatiendo a los soldados que eran leales a Valerius. Damien, no menos guerrero, se movía a través del caos, su ingenio su mayor arma. Dirigía a su gente, usando el entorno a su favor, llevando a los soldados a trampas y usando su conocimiento de las antiguas técnicas de lucha del clan para desarmar a los oponentes. El curso de la batalla comenzó a cambiar,
pero no sin un costo terrible. Un beta de confianza y amigo cercano de Damien, un hombre llamado Caelan, fue herido de muerte mientras protegía a un grupo de niños. Damien estuvo a su lado en un instante, acunándolo. El vínculo con Leandro gritó con un dolor compartido y profundo que no fue solo un eco, sino una fusión de su dolor. Caelan miró a Damien. Asegura un futuro para nuestra gente, susurró, su último aliento una promesa. La pérdida solidificó la alianza. El dolor compartido forjó un lazo mucho más fuerte que cualquier marca mágica. La batalla terminó con el ejército de Valerius en retirada y el propio Valerius capturado, gravemente herido. Una tregua incómoda se asentó sobre el valle. Guión bajo 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 gui. Capítulo 10. La revelación impactante. Después, Leandro se enfrentó a su antiguo consejero. ¿Por qué? Exigió, su voz un gruñido bajo. Valerius se rió, un sonido hueco y metálico. Por un reino libre de la mancha de los omegas y su maldita magia. Yo orquesté la destrucción del clan de Damien. Fui yo quien convenció a tu padre de que su sociedad liderada por omegas era una amenaza. Lo incriminé, hice que pareciera un tirano. Escupió un bocado de sangre. Envenené su mente contra tu madre, una gentil omega que no merecía su desprecio. Su muerte fue un accidente que yo arreglé. Las palabras golpearon a Leandro como un golpe físico. La crueldad de su padre, la muerte de su madre, todo había sido una mentira. Había sido una marioneta, un monstruo que había torturado a un hombre inocente basándose en un cimiento de mentiras. Justo en ese momento, un jinete llegó a toda velocidad. Era un mensajero del ira. Había encontrado pruebas, un libro de contabilidad oculto que detallaba los pagos de Valerius a asesinos y testigos falsos, y cartas escritas de su puño y letra que describían su complot para apoderarse del trono. El verdadero giro llegó en una última y frenética anotación. La reliquia, siseó Valerius mientras Leandro leía el despacho, un brillo maníaco en sus ojos. La brújula del clan del águila. Es una llave para un arma poderosa, una magia olvidada que puede controlar la tierra misma. Tu padre la buscó. Pero yo conocía su verdadero poder, hice todo para adquirirla para mí, para gobernar este reino con puño de hierro, un puño de hierro hecho de la propia magia de tu omega. La verdad completa y horrible se cernió sobre ellos. La destrucción del clan de Damien, la muerte de su familia, la persecución de su gente, todo había sido una jugada de poder por una magia olvidada. Leandro estaba horrorizado. Damien sintió una extraña mezcla de validación y profunda desesperación. Siempre había sabido que Leandro era producto de su crianza, pero la pura audacia de las mentiras de Valerius era una herida que tardaría mucho tiempo en sanar. Capítulo 11. El comienzo de la confianza y la promesa. Tras la batalla, un nuevo tipo de silencio cayó sobre el valle. Leandro, por primera vez en su vida, sintió el amargo sabor de la verdadera humildad. Encontró a Damien sentado junto al fuego, sus manos en carne viva de atender a los heridos, sus ojos vacíos por el dolor de la pérdida de Caelan. Leandro se arrodilló ante él, un rey arrodillándose ante otro rey. Lo siento mucho, Damien, dijo, las palabras una confesión cruda y sin filtros. He estado viviendo una mentira. Mi crueldad se basó en una mentira. No puedo deshacer lo que he hecho, pero pasaré el resto de mi vida tratando de expiarlo. Lo siento. La disculpa fue sincera, un poderoso acto de contrición que rompió los muros del resentimiento de Damien. Miró a Leandro, no como un tirano, sino como un hombre que también era víctima de una terrible mentira. Vio el profundo arrepentimiento, y por primera vez, vio un destello de esperanza. Leandro se ofreció a ayudar a Damien a reconstruir. Prometió sus propios hombres y recursos. Y no solo eso,
dijo, su voz firme, ofrezco a tu gente tierras. Autonomía. Protección dentro de mi reino. Este asentamiento será un testimonio de un nuevo comienzo, un lugar donde los betas y los omegas no solo estén a salvo, sino que tengan voz en la forma en que se gobierna este reino. El momento fue la culminación del desarrollo del personaje de Leandro. Había pasado de ser un rey que despreciaba al clan de Damien a un líder que ahora honraba a su familia elegida. Para Damien, fue la victoria definitiva. No solo había escapado de un tirano, lo había cambiado. Había encontrado un nuevo hogar para su gente y, a través de su resiliencia, había forzado a un rey cruel a cambiar sus costumbres y sus leyes. Capítulo final, el Renacimiento. La historia concluyó no con una batalla, sino con la tranquila dignidad de la construcción. El valle, que una vez fue un lugar de carnicería, se convirtió en un bullicioso centro de actividad. El sonido de los martillos golpeando la madera, el murmullo tranquilo de la gente trabajando junta, era una sinfonía poderosa. Leandro y Damien trabajaban codo con codo, sus movimientos sincronizados, un testimonio de su recién descubierta confianza. Ya no eran enemigos, eran socios. La nueva comunidad se convirtió en un símbolo del nuevo régimen, un lugar donde omegas y betas tenían voz. Las leyes del país se cambiaron, y se estableció un nuevo consejo, compuesto por representantes de cada clan y región, incluido Damien, en representación del recién reconocido pueblo del valle. Su primera prueba real llegó meses después. Una disputa sobre los derechos de agua estalló entre un Lord Alfa tradicionalista de la corte de Leandro y el asentamiento de Damien. El Lord citó antiguas leyes de conquista. Damien abogó por nuevas leyes de recursos compartidos. En la tensa cámara del consejo, en lugar de recurrir a su antigua autoridad, Leandro escuchó. Él y Damien mediaron juntos, forjando un compromiso que respetaba tanto la tradición como los nuevos principios de equidad. Fue una pequeña victoria, pero demostró que su asociación era real. Meses más tarde, nació el hijo de Damien, un niño, con el cabello oscuro de Leandro y los ojos dorados de Damien. Nació en este nuevo mundo, libre de los prejuicios que habían definido su pasado. El niño no era un símbolo de la vergüenza de Leandro, sino un símbolo de su esperanza compartida, la encarnación viviente de un nuevo orden. Su legado perduró, no en monumentos de piedra, sino en la próspera comunidad que construyeron juntos, un testimonio del poder de la resiliencia, la fuerza de una promesa y el profundo y transformador poder de un amor nacido de las cenizas del odio. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo relato de Historias de Amor BL.